Hola a todos mis queridos amantes de las historias, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos encanta, el romance y específicamente el romance que se cocina a la luz de las velas, justo como sugiere el título de hoy, Romance en la cena de Hande y Kerem, su amor a la luz de las velas. ¿Quién no ama una buena historia de amor, especialmente cuando está envuelta en esa atmósfera mágica que solo unas velas pueden crear? Hoy vamos a desgranar esa escena, imaginar los detalles, sentir la conexión y por supuesto compartir algunas reflexiones sobre lo que hace que estos momentos sean tan especiales. Así que si eres un romántico empedernido, si te encanta el drama, la pasión y sobre todo, las historias de amor que te hacen suspirar, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que le des a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y te aseguras de no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. ¡Vamos allá! Imaginen esto, una mesa elegantemente puesta. No es una cena cualquiera, es la cena. La luz tenue de las velas baila, proyectando sombras alargadas y un brillo cálido sobre todo. En el centro de este escenario íntimo encontramos a Hande y Kerem. Y cuando digo Hande y Kerem, pienso en esa química palpable, en esa conexión que traspasa la pantalla, en esos gestos que dicen mucho más que 1000 palabras. El título nos promete su amor a la luz de las velas, y eso nos da una pista enorme de lo que vamos a explorar. Se trata de un momento de intimidad, de conexión profunda, un instante en el que el mundo exterior parece desvanecerse y solo existen ellos dos. Piensen en los detalles, quizás el sonido suave de una música de fondo, sutil, que acompaña la conversación sin interrumpirla. El tintineo de las copas de vino mientras brindan, los susurros, las miradas que se sostienen un poco más de lo normal. A menudo en estas escenas, el ambiente es tan importante como las palabras. Las velas no son solo iluminación, son parte del diálogo silencioso entre ellos. Crean un aura de misterio, de seducción, pero también de vulnerabilidad. Es como si la oscuridad y la luz jugaran juntas, revelando poco a poco lo que hay en sus corazones. ¿Qué podrían estar cenando? Probablemente algo que les guste a ambos, algo que no requiera una atención excesiva, permitiéndoles centrarse el uno en el otro. Tal vez un plato ligero, un vino que realce el momento. Pero, insisto, la comida es secundaria. Lo principal es la experiencia compartida. Es ese momento en el que se dan cuenta de que a pesar de todo lo que pueda haber sucedido antes, en ese instante, solo quieren estar juntos, redescubrirse o reafirmar lo que sienten. La belleza de este tipo de escenas es que nos permiten observar la dinámica de su relación en su estado más puro. ¿Están celebrando algo? ¿Intentando reconciliarse después de un conflicto? ¿O simplemente disfrutando de un momento de paz y conexión? La luz de las velas a menudo amplifica las emociones. Si hay tensión, se siente más intensa. Si hay amor, se vuelve casi tangible. Es un espejo de sus sentimientos. A veces el diálogo en estos momentos es escaso. Un te extraño, un te quiero dicho con la voz cargada de emoción, una pregunta sincera sobre cómo se siente el otro. Pero también puede ser una conversación profunda, en la que se abren sobre sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. Las velas parecen invitar a esa honestidad, a bajar las defensas. Y no olvidemos el lenguaje corporal. Un roce de mano sobre la mesa, una inclinación de cabeza para escuchar mejor, una sonrisa tierna que ilumina el rostro de uno ante la presencia del otro. Estos pequeños gestos, amplificados por la atmósfera íntima, son los que realmente cuentan la historia de su amor. La forma en que Kerem mira a Hande como si la viera por primera vez, o la forma en que Hande responde a su mirada, con una mezcla de timidez y seguridad. Piensen en el poder de la anticipación y la sorpresa. Quizás uno de ellos preparó esta cena como una sorpresa para el otro. La ilusión, la emoción de lo inesperado. Y al ver el esfuerzo o el detalle, el otro siente lo importante que es esa persona. Es un gesto que dice, pensé en ti. Te dediqué tiempo y energía porque te amo. Además, la cena a la luz de las velas tiene una cualidad atemporal. No importa la época o el lugar, siempre evoca romance, intimidad y una sensación de estar en un mundo aparte. Es un clásico por una razón. Nos recuerda que en medio del caos de la vida, estos momentos de conexión genuina son los que realmente importan.
Y en el caso de Hande y Kerem, si han tenido una historia llena de altibajos, un momento así puede ser el punto de inflexión, el respiro que necesitaban para reconectar y fortalecer su vínculo. Es una oportunidad para recordar por qué se enamoraron en primer lugar, para avivar esa chispa que tal vez se había apagado un poco por las dificultades. Podríamos imaginar que en algún momento de la cena, Kerem toma la mano de Hande y le dice algo como: Hande, hoy, viéndote aquí, con la luz de las velas iluminando tu rostro, me he dado cuenta de lo mucho que te amo. A veces en medio de todo, se me olvida decirlo o quizás no encuentro las palabras adecuadas. Pero quiero que sepas que mi amor por ti solo crece cada día. Eres mi luz, incluso cuando las velas se apagan. Y Hande con los ojos brillantes podría responder: Kerem, tú también eres mi todo. Esta noche es hermosa, pero lo que la hace realmente especial es estar contigo. Sentir tu mano en la mía, escuchar tu voz, es todo lo que necesito. O quizás la conversación es más ligera, pero cargada de significado. Están recordando anécdotas divertidas de su pasado, riendo juntos, y en medio de una carcajada, sus miradas se cruzan y el ambiente se vuelve de nuevo íntimo. Ese instante de complicidad, esa conexión que solo ellos entienden. La cena a la luz de las velas también puede ser un espacio para la reflexión. Podrían estar hablando sobre el futuro, sobre sus planes, sobre cómo quieren seguir construyendo su vida juntos. La atmósfera de paz y serenidad que crean las velas invita a esa planificación conjunta, a esa visualización de un futuro compartido. Y no subestimemos el poder de la comida que se comparten. Un dulce postre que se comparten con una cuchara, un momento de risa cuando uno mancha al otro. Son esos pequeños detalles de intimidad física que refuerzan la conexión emocional. Es importante recordar que el romance no siempre son grandes gestos. A menudo reside en la sencillez, en la atención a los detalles, en la creación de momentos significativos. Y una cena a la luz de las velas es precisamente eso, una oportunidad para invertir tiempo y energía en nutrir la relación, para crear un recuerdo que atesorarán. Para Hande y Kerem, este tipo de escena es crucial para mostrar la profundidad de su amor. No se trata solo de la pasión o el drama superficial, sino de la conexión real y duradera que comparten. La luz de las velas actúa como un amplificador, haciendo que cada mirada, cada palabra, cada gesto sea más intenso y significativo. Es un recordatorio de que en la vida, y especialmente en el amor, a veces los momentos más simples son los más poderosos. Y así, mis amigos, hemos viajado en nuestra imaginación a esa cena íntima entre Hande y Kerem, iluminada por el suave parpadeo de las velas. Hemos explorado los detalles, sentido la atmósfera y reflexionado sobre lo que hace que estos momentos sean tan mágicos. Hemos visto cómo la luz de las velas puede intensificar las emociones, cómo los pequeños gestos cobran un significado especial, y cómo la intimidad compartida fortalece el vínculo. Es un recordatorio de que el romance en su forma más pura, se encuentra en la conexión genuina, en la atención a los detalles y en la creación de momentos que atesoramos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje narrativo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el romance de Hande y Kerem a la luz de las velas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de una cena romántica a la luz de las velas? ¿Tienen alguna escena favorita de Hande y Kerem que les venga a la mente? Dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y charlar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha entretenido o les ha hecho sentir algo especial, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les encantaría esta historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.